Hola, mentes curiosas. Bienvenidos un día más a este podcast de crimen y psicología llamado Mens Criminalis. Yo soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Por eso he creado este espacio, para compartir mi curiosidad por casos reales de España y de Europa y por los procesos mentales que subyacen a los actos más atroces de la historia de la crónica negra reciente. Estamos llegando ya al final de la primera temporada, o casi, y en este capítulo extra vamos a explorar una de las filias más extrañas y desconcertantes del mundo de la psicología. Hablamos de ello en otro capítulo hace algunas semanas, pero no está de más repasar algunos conceptos como el de parafilia. Las parafilias son patrones de comportamiento sexual que se desvían de lo convencional, a menudo involucrando objetos, situaciones o personas específicas para generar excitación. Algunas, como el fetichismo o el voyeurismo, son relativamente comunes, pero otras, como la necrofilia o la hibristofilia, nos llevan a terrenos mucho más turbios y difíciles de comprender. En términos simples, la hibristofilia es la atracción sexual o emocional hacia personas que han cometido crímenes violentos. Es una parafilia que ha sido ampliamente documentada en casos de asesinos seriales y criminales notorios que reciben cartas de amor e incluso propuestas de matrimonio desde sus celdas. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? El término hibristofilia fue acuñado dentro del campo de la sexología y la criminología y proviene de la palabra griega hibristos, que significa desafiante o violento, y filia, que como ya conocemos, significa amor o atracción. Aunque no está catalogada oficialmente como un trastorno en el DSM-5, el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, trastornos mentales, la hibristofilia está estrechamente vinculada a otros patrones psicológicos como los siguientes. El síndrome de Bonnie-Clyde, en el que algunas personas sienten excitación al participar en actos delictivos junto con sus parejas. Este fenómeno, el síndrome de Bonnie-Clyde, toma su nombre de la famosa pareja de criminales, Bonnie Parker y Clyde Barrow, quienes protagonizaron una ola de crímenes en la década de 1930 en Estados Unidos. Se caracteriza por una idealización del crimen como una aventura romántica, donde la relación se fortalece a través de la transgresión de las normas. En estos casos el peligro, la adrenalina y el sentido de lealtad extrema juegan un papel fundamental en la dinámica de pareja. Otro trastorno o síndrome relacionado con la hibristofilia es la del complejo del Salvador, donde la persona cree que puede rescatar, entre comillas, al criminal con amor y comprensión. En muchos casos, las personas con este patrón psicológico se sienten atraídas por individuos peligrosos debido a la ilusión de que pueden reformarlos. Es una manifestación de una necesidad de control y validación, donde la persona ve al criminal como alguien incomprendido que solo necesita amor y apoyo para poder cambiar. Por último, otro patrón de comportamiento relacionado con la hibristofilia es la sumisión extrema, que es común en relaciones de abuso donde el poder y el peligro pueden convertirse en elementos eróticos. En estos casos, la atracción no solo proviene del peligro, sino también de la sensación de entrega total al otro. Las personas con este rasgo, con este tipo de comportamiento, suelen sentirse atraídas por individuos dominantes y poderosos, incluso aunque representen un peligro real para su bienestar. Muchas de las personas que experimentan hibristofilia no necesariamente actúan sobre su atracción, no la llevan a la práctica, pero otras sí llegan a involucrarse profundamente con criminales peligrosos. En el caso de la semana anterior vimos como una mujer, Rebeca, que de hecho había sido abogada defensora de un criminal que había matado a su propia esposa de forma muy cruel, terminaba años después teniendo una relación sentimental con él y, por desgracia, acababa de la misma manera que la esposa. No está comprobado, pues no se pudo explorar esta relación que mantenían ni esclarecer realmente las condiciones del crimen, que Rebeca pudiera mostrar esta parafilia o algo similar, pero llaman poderosamente la atención la gran cantidad de casos en los que mujeres aparentemente normales se enamoran a veces hasta límites extremos de criminales terribles. A continuación os voy a presentar algunos de los casos más sonados.
El primero, como no, es el de Carol Ann Boone y Ted Bundy. Carol Ann Boone fue una de las admiradoras más famosas del asesino en serie Ted Bundy. Ella apoyó a Ted Bundy durante su juicio y llegó a casarse con él en la prisión, convencida de su inocencia. Sin embargo, con el tiempo empezó a distanciarse de él. Se cree que su cambio de actitud se debió a varios factores, entre ellos la abrumadora evidencia en contra de Bundy, la confesión final que él mismo hizo antes de su ejecución en 1989 y la presión social y mediática que sufrió. Carol Ann Boone se mudó con su hija, que por cierto se cree que es hija biológica de Ted Bundy, ya que, aunque él estaba recluido en máxima seguridad y en teoría no podían darse visitas conyugales, se cree que sí hubo visitas no oficiales o con la ayuda de algunos reclusos o funcionarios. El caso es que Carol Ann terminó cortando toda comunicación con Bundy, como digo, se mudó antes de la ejecución y llevó una vida privada y discreta hasta que falleció en 2018. Otro caso muy sonado es el de Doreen Lioy y Richard Ramírez. Richard Ramírez es conocido como el acechador nocturno o el rondador nocturno y fue condenado por múltiples asesinatos en los años 80. Era un asesino despiadado, pero físicamente era muy guapo, para qué mentir, y recibió cientos de cartas de admiradoras. Una de ellas fue Doreen Lioy, una periodista que se obsesionó con él, afirmando que era el hombre más amable y maravilloso que había conocido, y que era un incomprendido. Se casaron en la prisión de San Quintín en 1996, pero sucedió algo muy parecido al caso de Carol Ann y Ted Bundy. Conforme salieron más detalles de los crímenes de Richard Ramírez, ella empezó a dudar y a distanciarse, sobre todo cuando todo apuntaba a que terminaría siendo condenado a la pena de muerte. Finalmente vamos a hablar del caso de Afton Burton y Charles Manson. Charles Manson, como ya conoceréis la mayoría, fue el líder de la secta llamada La Familia, responsable de varios asesinatos. Tuvo muchas seguidoras antes y también después de su encarcelamiento. Una de ellas fue Afton Burton, también conocida como Star. Desde los 16 años, Burton se obsesionó con Manson y se mudó cerca de la prisión para visitarlo con regularidad. En 2014 anunció que planeaban casarse, aunque nunca llegaron a concertar el matrimonio. Se dice que Charles Manson se enteró de que Afton y algunos socios suyos tenían la intención de utilizarlo, su imagen e incluso su cuerpo con fines comerciales después de su muerte, convirtiéndolo en una especie de atracción turística. Manson, al enterarse de estos rumores, habría decidido cancelar el matrimonio. Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que Burton estuviera realmente interesada o tuviera la intención de hacer esto con Manson, por lo que algunos creen que pudo haber sido simplemente una paranoia de Manson, que además era conocido por su tendencia a la desconfianza extrema. Cuando Manson enfermó gravemente y su salud empeoró, Burton dejó de visitarlo y desapareció. Manson murió en 2017 y nunca se casaron. Finalmente os voy a contar el caso más extremo de hibristofilia que he conseguido encontrar. Se trata del caso de Myra Hindley e Ian Brady, que fueron responsables de los asesinatos de los páramos en el Reino Unido entre 1963 y 1965. Su relación, como digo, fue un ejemplo extremo de hibristofilia, de sumisión completa por parte de Myra hacia Brady, quien la manipuló para participar en el abuso y asesinato de 5 niños y adolescentes. Myra Hindley conoció a Brady en 1961 y quedó fascinada con su personalidad carismática y su visión nihilista del mundo. Brady era un sociópata y tenía una fuerte obsesión por el sadismo y la dominación. Inculcó en Myra la idea de que la moral era un constructo social y que podían ignorarlo. Bajo su influencia, Myra no solo participó en los crímenes, sino que ayudó a atraer a las víctimas y facilitó los asesinatos de Brady. El caso fue particularmente impactante por la frialdad de la pareja y la evidencia encontrada, incluyendo grabaciones de los niños suplicando por sus vidas. A pesar de su posterior intento de distanciarse de Brady en prisión, la participación activa que tuvo Myra en los crímenes y su sometimiento absoluto al asesino la convirtieron en una de las criminales más odiadas del Reino Unido. Como hemos visto, la hibristofilia es un fenómeno que nos obliga a cuestionar las profundidades de la psique humana.
¿Es una búsqueda de emociones? ¿Es una forma extrema de negación de la realidad? ¿O simplemente una distorsión de las nociones de amor y poder? En cualquier caso, hasta aquí el episodio extra de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que lo recomendéis. Os recuerdo que todo lo que os he contado en este podcast es fruto de una investigación sobre medios accesibles al público general y que como profesional de la psicología he añadido contenido de mi propia experiencia. Si he cometido algún error, que es posible, ha sido sin ninguna intención. Si os gusta este tipo de contenido, agradecería un like o un comentario y que lo compartáis para poder así llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Por último, recordaros que Mens Criminalis está en iVoox y en YouTube y que es totalmente gratis. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis y también a TikTok en @menscriminalispodcast. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.